Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Coopera Infancia. En esta oportunidad, como ustedes saben, estamos trabajando sobre los objetivos de desarrollo de la niñez y en esta oportunidad nos corresponde hablar sobre el ODN número 6, aire limpio. El tema que vamos a desarrollar es entornos saludables para la niñez. ¿Cómo impacta la calidad del aire en el desarrollo infantil temprano? Para hablar de ese tema estará con nosotros nuestra invitada Vanessa Lainez, lingüista y especialista en programas y políticas públicas de desarrollo infantil temprano y miembro de Coopera Infancia. Como ustedes saben, el aire limpio es muy importante para el desarrollo de nuestra niñez. Lógicamente, voy a presentar a nuestra invitada, Vanessa Lainez. Bienvenida por estar con nosotros y gracias. Y aquí tu saludo. Un gusto, Coti, un gusto acompañarlos el día de hoy. Gracias. En realidad el tema que vamos a tratar pues es muy importante, ¿no? Y justamente antes de seguir conversando me gustaría poder ver el video de ODN número 6 que lo vemos enseguida. ¿Sabías que anualmente 300.000 niños y niñas menores de 5 años mueren por contaminación en el aire en el mundo? En Lima, 2.300 muertes prematuras cada año son atribuibles al aire contaminado. Además, afecta el desarrollo neurológico, cognitivo, función pulmonar y desarrollo motor en niños. En gestantes, puede afectar el crecimiento del cerebro del feto. Aire limpio es el sexto objetivo de desarrollo de la niñez y desde Coopera Infancia proponemos 1. Aumentar la vigilancia y disponibilidad de información sobre la calidad de aire. 2. Promover la inversión para la producción limpia, reducción de emisiones vehiculares y regulación de la quema de sembríos. 3. Promover mayor inversión en la investigación, desarrollo y legislación de la calidad de aire, con un enfoque en la atención a la primera infancia. Garanticemos entornos que contribuyan a la salud física de los niños y sus familias. Ya estamos de regreso y lógicamente vamos a hablar con Vanessa Lainez, nuestra invitada especial. Lógicamente a nosotros nos gustaría saber este contexto de aire limpio. ¿Por qué el aire limpio tiene esta importancia? ¿Por qué debemos todos estar pues presentes en mantener este aire limpio? ¿Y qué tipo de secuelas, consecuencias podría tener con nuestra infancia? Buena pregunta, Coti, porque esa relación, ¿no? Justamente de por qué el aire limpio, por qué trabajar con tener un aire más limpio en nuestras ciudades, no está tan clara en la mente de todos nosotros la conexión que esa calidad del aire puede tener con nuestro desarrollo, con el desarrollo humano y particularmente con el desarrollo de los más pequeños, ¿no? No sé si han visto últimamente en los periódicos ha salido la noticia, ¿no? De que los limeños tenemos 4,7 años de vida menos a causa de la calidad del aire. Imagínate la dimensión del problema, porque del aire no podemos escapar. Creemos que estando en casa tenemos un mejor aire, pero el aire que tenemos en casa es el mismo aire que realmente está en la calle, ¿no? Ujú. Deberíamos tener algún tipo de filtro o algo que tienen otros países, como por ejemplo en India, donde es habitual debido a la mala calidad del aire de las ciudades, pero aquí en Perú en general no contamos con ese tipo de filtros, por tanto el aire que tenemos en casa es el mismo que hay en la calle. Y normalmente, bueno, la calidad del aire suele ser malo en nuestra ciudad, no solo pensar en aquellas zonas que tienen problemas especiales a causa de la industria metalúrgica o algún otro tipo de industria, sino ya las emisiones de los autos, ¿no? Del plomo de los autos en nuestras ciudades que acaba afectando la salud de los niños pequeños. Todos sabemos que muchos de los niños de la ciudad sufren de alergias, de problemas respiratorios. Bueno, todo esto es a causa precisamente de la mala calidad del aire que estamos respirando y es algo, es una amenaza totalmente invisible, ¿no? De la que no podemos ser conscientes. En realidad es un tema muy importante y infelizmente lo vemos como algo distante, como algo que no nos
no corresponde a nuestra responsabilidad. Siempre pensamos que son las autoridades, que es el Estado, el gobierno de turno, en fin, una serie de disculpas que a veces nos damos porque realmente no conocemos la dimensión y la importancia de que nosotros como ciudadanos del mundo, como ciudadanos peruanos, tenemos esta responsabilidad también, inclusive dentro de casa, cuidar estos aires, cuidar la forma que este aire va a influir en el desarrollo de nuestra niñez. ¿Cómo podemos hacer para que todos asumamos esta responsabilidad y entender que no solamente son las autoridades los responsables de tener un aire limpio, un aire puro, sino cada uno de nosotros, qué podemos hacer y cómo podemos enfrentar realmente esta contaminación que cada día es mucho más grave? Sí, realmente. Cada niño cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar del entorno en los que se desarrollan, en los que crecen, digamos, cada uno de nuestros niños. Entonces, como tú dices, Coti, en realidad no es un tema solo de los alcaldes o solo de los políticos, ¿no? Congresistas o ministros, sino que cada uno de nosotros tenemos que estar pendiente del desarrollo de cada uno de nuestros niños. Eso es importantísimo, es clave lo que tú estás diciendo. Otro de los datos en los que me quedé muy sorprendida hace poco fue que leí en un informe del Clean Air Fund, diciendo que incluso una breve exposición a una mala calidad del aire ya tiene una consecuencia sobre la salud de cada uno de nosotros. Imaginemos cómo esto tiene un efecto sobre la salud de los niños pequeñitos. Todos los que hemos tenido hijos sabemos, no sé si se acuerdas, Coti, cuando los bebitos, la primera vez que les toman el pulso y están a 120, ¿no? Y siempre nos sorprendemos, y es porque ellos respiran mucho más rápido. Quiere decir que también absorben más rápido el aire, ¿no? A cada rato están absorbiendo el aire, entonces el efecto en su sistema de salud es también más grave porque a ellos les afecta más directamente, absorben más cantidad de aire por minuto, ¿no? que los adultos. Entonces, todos podemos llegar a hacer algo, no solo los municipios, que ya podría ser estrategias de movilidad sostenible, quiere decir fomentando el uso, por ejemplo, de las bicicletas o ampliando las zonas peatonalizadas de nuestras ciudades. Ya se vienen usando también sistemas de cómo elegir la vegetación como tecnología. ¿Qué quiere decir? O sea, ya sabemos que hay especies de plantas que cuidan la calidad del suelo y porque absorben menos agua, pero también sabemos que hay plantas que absorben CO2, quiere decir que pueden contribuir a limpiar el aire de la contaminación que hay actualmente en las ciudades. Todo esto combinado incluso con estrategias de cómo usar los vientos naturales que crea, por ejemplo, nuestro río Rímac en Lima o cualquier otro río que pase por las ciudades, que pueden generar corrientes de ventilación, hacen que finalmente se mejore la calidad del aire. Y cada uno de nosotros empezar por casa, por nuestras escuelas, en los patios de los colegios, enseñar a los niños a cuidar de las plantas, de la vegetación, poder sembrar huertitos para contribuir a educar a los niños a ser más responsables con nuestro planeta, ¿no? Sí, en realidad lo que acaba de señalar es muy importante y que inmediatamente no se está aplicando en nuestro país, pero en muchas escuelas de América Latina están enseñando en las casas, en las escuelas y en las diferentes comunidades cómo lograr huertas pequeñas que tú estás señalando dentro de nuestro hábitat, dentro el lugar y el entorno donde nosotros estamos desarrollándonos. Pero a veces hay toda una situación que se cree que la economía influye mucho en esto. ¿Qué tanto necesitamos para poder tener un aire limpio en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestros colegios? Porque realmente acá me pareciera que no se trata solamente de economía. Sí, bueno, como te decía, hay zonas específicas del país donde el tema de la industria sí causa bueno, áreas que están realmente contaminadas y que necesitan una legislación especial, y eso es un caso cierto, ¿no? En el que nos tendríamos que encargar como país de poder solucionar eso. Pero luego hay otro tipo de estrategias, como mencionaba anteriormente, que no realmente suponen
grandes costos de inversión o grandes proyectos, ¿no? Sino que cada uno de nosotros podemos encargarnos en nuestro área, y particularmente yo creo que los distritos, los municipios pueden hacer mucho por controlar la calidad del aire. Primero, yo te diría empezando a medir cómo está la calidad del aire, pero no quedarnos solo en la medición, porque no solo necesitamos medir calidad del aire, sino una vez que tenemos el dato, ¿qué podemos hacer, no? Y como te decía, una de las estrategias más importantes puede ser la peatonalización o reducir la velocidad de los autos, porque a mayor velocidad de los autos en la ciudad, más contaminación del aire se produce. Entonces hay muchas estrategias y hay algunos municipios que las usan, que les llaman estrategias de tráfico calmo, que es como hacer que finalmente hacer como más sinuosa la calle para que el auto vaya a menor velocidad, o poner rompemuelles o elevaciones. Esto hace que finalmente el auto baja la velocidad, y peatonalizar. Todo esto son estrategias que nos creemos que cuestan, pero fíjate que para la economía es importante, porque en todos los países en los que se ha implementado este tipo de estrategias, finalmente el comercio local aumenta, porque las personas empiezan a salir más a la calle caminando, los espacios por los que son más accesibles en la ciudad, en las zonas urbanas, y todo se llena de nuevo de pequeños comercios, porque el auto finalmente lo que hace es como hacer burbujas de industria, de comercialización en zonas más alejadas, pero al incluir estrategias de ciudades caminables, de ciudades accesibles en otro tipo de movilidad, muy por el contrario, lo que pasa es que empiezan a surgir pequeños negocios alrededor de los núcleos urbanos, y eso finalmente acaba mejorando la economía de las ciudades, ¿no? De cada uno de los contextos urbanos. En realidad es un tema bastante difícil para poder organizarlo, ver cómo nos implica a todos nosotros en este proceso de desarrollo de cómo organizarnos, para que no solamente en nuestro cerebro tengamos la presencia de la parte económica, que es muy importante, que no la podemos dejar de reconocer, pero que también influye en el desarrollo de nuestros niños. Hay un tema bastante interesante y que yo creo que le correspondería a los alcaldes específicamente, ¿no? Con el poder sembrar más árboles en nuestras ciudades y dejar de sembrar estos árboles de piedra, que son los edificios, que para construir estos edificios sacamos toda esta área verde y surgen elefantes inmensos de 20, 25, 30 pisos, y que lo único que hace es concentrar toda esta contaminación en un lugar pequeño que se expande. ¿Cómo podemos hacer un llamado? ¿Cómo podemos evitar que estos árboles de piedra realmente perjudiquen el desarrollo de nuestros niños? Sí, Coti, muy importante el tema municipal, porque lo primero, a mí a veces me han preguntado qué hay que hacer para mejorar la planificación urbana, y lo que yo siempre digo es empezar a planificar, ¿no? Para mejorar la planificación hay que empezar a planear qué es lo que vamos a hacer en nuestras ciudades, cuáles son esas áreas verdes que son intocables y que en todo municipio sabemos que deberían ser respetadas, y a veces, como tú dices, no lo son, ¿no? Entonces, entre todos, mantener una ciudadanía activa, vigilante, ¿no? Muchas veces delegamos mucho en las municipalidades, en nuestras autoridades, y nos olvidamos que los primeros vigilantes, los primeros que debemos ejercer esa ciudadanía activa, somos nosotros. Y, por ejemplo, enseñarle a nuestros hijos desde chiquititos a defender lo suyo, lo nuestro, lo colectivo, lo público, es una responsabilidad grande que tenemos los adultos con los más pequeños, ¿no? Es súper importante que los municipios mantengan y defiendan esas áreas comunes que son de todos y que contribuyen, como tú dices, con más vegetación, con más árboles, a tener pulmones en las ciudades con aire limpio, porque otro dato que te quería dar es que el aire es muy sensible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si hacemos algo para revertir la calidad del aire, lo vamos a conseguir. Podemos cambiarla de una esquina a otra. Entonces, como tú dices, conservando un parque, una zona de árboles en nuestra ciudad, ya vamos a conseguir que al menos en ese espacio
el aire sea limpio, aunque en la calle de al lado hay una avenida con tráfico y ahí sea malo el espacio, pero la calidad del aire es tan sensible que puede cambiar de una calle a otra, y tener estas burbujas de aire limpio son importantes en la ciudad. En realidad sí, pero también hay que tener en cuenta que hay árboles y árboles, ¿no? Porque hay árboles que realmente absorben más, te generan más aire puro, te limpian el medio ambiente, porque no es cualquier árbol que uno puede plantar, inclusive hay árboles que no son convenientes porque absorben mucha agua y eso también genera un problema. Entonces, aquí la recomendación es ver cómo poder desarrollar un lugar, un espacio que sea dedicado íntegramente a que sea nuestro oxígeno, ¿no? Y que estos lugares, me pareciera, deberían estar cerca no solamente del hábitat común, sino de las escuelas, especialmente lo que tú mencionabas antes, de estas mega industrias, mega fábricas que producen tanta toxina que daña el desarrollo de toda la población, especialmente de nuestros más pequeños, y no podemos olvidarnos de un elemento muy importante que para nosotros es vida, como las mujeres gestantes, que muchas veces pueden generarles el aborto porque están intoxicando, lo que están respirando es tóxico y sus bebés se intoxican y lógicamente hay un desenlace fatal en este proceso. ¿Cómo podemos manejar esta información? Hay estudios que ya demuestran que el feto se ve afectado por la mala calidad del aire que respira la mamá, y acaba afectando a su peso, incluso a la fecha de término del embarazo, ¿no? Es totalmente cierto. Sí, ya hoy en día, te cuento, hay proyectos que incluyen la medición del aire alrededor de los patios de las escuelas. Por ejemplo, hay un proyecto Aires Nuevos con Horizonte Ciudadano, que es una fundación chilena, pero que tiene diferentes intervenciones en Latinoamérica, y justamente en Perú trabajan en Lima y en Arequipa, donde tienen este tipo de proyectos que miden la calidad del aire alrededor de los patios de los colegios. Y fíjate que qué hacen con ese dato, incluso ven cuál es la mejor hora del día para salir al recreo con los niños, porque eso es otra. O sea, si salimos al recreo, a veces creemos que por estar en el espacio público es saludable, y de repente no lo es, porque a esa hora hay una mala calidad del aire. Pues ellos empiezan a cambiar el horario de salida a los recreos para asegurar que cuando los niños salen al aire libre, realmente están respirando un aire de buena calidad. También quisiera hacer una referencia muy importante relacionado a los tiempos que se manejan en otros países con el ingreso de los niños a los colegios, ¿no? Lógicamente ahora estamos haciendo todo un trabajo a distancia, los niños están estudiando a distancia, pero eventualmente vamos a regresar físicamente a tener estas aulas. Estos horarios diferenciados que manejan en otros lugares son muy importantes porque son diferentes horas y están en coordinación con los horarios de trabajo. ¿Crees, Vanessa, que sería muy importante que acá en Perú también se instale estos horarios diferenciados para evitar poder respirar este aire contaminado y que se disminuya también esa calidad, ¿no? Es súper importante, y además entra en el plan que los colegios vienen implementando en esta preparación hacia el retorno seguro que se está preparando para poder regresar plenamente el próximo año a las clases presenciales. Y lo que están haciendo ahora los colegios en este plan gradual y flexible que está planteando el Ministerio de Educación es justamente trabajar en burbujas, quiere decir en grupos pequeños, en horarios diferenciados, y con la flexibilidad suficiente para que los niños puedan acudir a las escuelas en diferentes horarios, y organizar los espacios de los patios y del interior de los colegios para dar las clases, lo que finalmente me hace pensar que se complementa muy bien con lo que vienes diciendo, que se hace en otros países, y si se puede hacer ahora, se podría continuar haciendo luego, ¿no? Como decíamos, para Coopera cada niño cuenta. ¿Y qué significa que cada niño cuenta? Significa que podemos llegar a diseñar estrategias pensadas en las personas, en los usuarios, ¿no? Y qué es lo mejor para esos niños. Y si, por ejemplo, digamos, detectamos
que en un colegio en el que los niños entran a clases en plena hora punta al lado de una gran avenida y que no es lo más saludable que los niños estén en esa avenida a esa hora, se podría planificar una hora o más temprano o más tarde, o dividir finalmente los horarios de entrada para, como tú dices, no ocasionar, muchas veces son los colegios los que ocasionan el tráfico alrededor por las movilidades, entonces marcar diferentes horas de acceso para distribuir la llegada de los niños al colegio, o hacer, como te decía antes, que no acudan en la hora de mayor contaminación, ¿no? Bueno, y a mí me gustaría pues ahora, en esa parte que es muy importante saber cuáles son los proyectos de Coopera Infancia para incidir en la mejora de un aire puro. Sí, Coti, principalmente seguir insistiendo un poco en la conexión entre lo que es la necesidad de invertir en un entorno saludable y por ende en una mejor calidad del aire, y el impacto, el efecto que estos entornos tienen en el desarrollo humano y particularmente en el desarrollo infantil temprano, que no es otro que el desarrollo de los niños más pequeñitos, que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento y necesitan las mejores condiciones para tener una buena salud a futuro y gozar de bienestar y desarrollar todas sus habilidades. Entonces, primero que todos podamos entender, autoridades, población, familias, de la importancia de tener entornos de calidad en los que se desarrollan y crecen nuestros niños. Y luego también continuar incidiendo, que quiere decir trabajar de la mano con las autoridades para los temas que son de índole normativa, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decía antes, la estrategia de bajarle velocidad al tráfico de nuestras ciudades, de hacer zonas más peatonalizadas, de poder tener otro tipo de estrategias que controlen el tráfico en nuestras ciudades, finalmente esos son temas regulatorios que hay que trabajar con los municipios para poder establecer las normas de circulación, ¿no? Incluso ampliar las ciclovías, dar mayores facilidades para la caminabilidad. Todo esto son temas municipales que deben regularse, pero también seguir trabajando de la mano, por ejemplo, con los congresistas, con ministerios encargados de lo que son emisiones ya industriales al medio ambiente, que finalmente nos acaban afectando a todos como país y como planeta, ¿no? Porque el aire es un tema global, no es un tema, digamos, local o regional, sino que es un tema local, y cada uno de nuestros países debe poner su grano de arena controlando estas emisiones al medio ambiente. Finalmente, continuar con la investigación para establecer vínculos más sólidos entre lo que es el impacto del entorno saludable con el desarrollo y la salud de las personas, para contribuir a lo que era el primer punto, es difundir y que todos podamos llegar a comprender que realmente es importante invertir en el entorno en el que vivimos, ¿no? En los espacios urbanos. Así es, realmente espero que se pueda realizar todos estos proyectos que son muy importantes y que va a beneficiar no solamente a nuestra infancia, sino a todos nosotros. Antes de continuar conversando, porque ahora nos toca ya la parte de las preguntas del público, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en breve. Amigos, nuevamente con ustedes, y como saben, estamos con Vanessa Lainez, y ahora las preguntas del público las voy a leer, por favor, para que tengamos una respuesta de nuestra invitada. La primera que ha venido de usted dice, con el presupuesto reducido que tenemos hoy en día, ¿qué podemos hacer para tener en casa y en nuestro barrio, en nuestra vecindad, aire limpio? La segunda pregunta, soy profesora distrital y para llegar a mi colegio atravieso rutas con partes que tiene veredas, que tiene pistas y una buena parte con terral. ¿Cómo influye esto en la niñez, en su desarrollo, que también hacen el mismo recorrido para ir a esta escuela? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la importancia del aire puro para nuestra niñez y su desarrollo? Tu respuesta, Vanessa. Qué importante, Coti, estas preguntas, porque además a mí al menos me dicen que
que ya estamos empezando a entender cuál es esta conexión de la calidad del aire, de un entorno saludable con el desarrollo de nuestros niños, ¿no? En lo que se refiere al trabajo en los barrios, ya hay experiencias, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, de cómo usar el gasto corriente de los municipios, de las gerencias, en estrategias diferentes, más allá del simple mantenimiento, ¿no? Sino de cómo poder realizar otro tipo de estrategias, como por ejemplo retirar el tráfico. Imagínate, no tiene ningún costo alejar el tráfico de las personas. Hay calles residenciales que a veces se usan como parqueadero, ¿no? Podríamos restringir el acceso de los autos a esas ciudades, a esos espacios, y darle un entorno de mejor calidad a las personas que puedan salir a la calle a pasear, a distraerse, simplemente a sentarse o tomar el aire, ¿no? Igual el tema de reducir la velocidad del tráfico, no son gastos excesivamente caros, digamos, o de costos de inversión muy altos para un municipio, sino simplemente cómo poder transformar la ciudad con los presupuestos que actualmente se tienen. La segunda pregunta sí es importantísima, porque de repente, si es solo tierrita lo que hay alrededor, no hay mayor problema para la salud de los niños, pero es cierto que no toda la contaminación la causa el plomo o los metales pesados. A veces sabemos que en el aire hay micropartículas diminutas que todos estamos respirando, y eso nos hace daño finalmente al desarrollo de nuestros pulmones, y nos pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares también, ¿no? Entonces es importante, como decía en uno de los puntos anteriores, medir la calidad del aire, porque eso nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando y cuál es la solución que tenemos que implementar, porque a veces implementamos soluciones a ciegas, y a ciegas no podemos atacar bien el problema. Primero, conocer el problema, y una vez que lo conozcamos, diseñar la solución en consecuencia. Y finalmente, la importancia del aire puro para la niñez y el desarrollo es, como venimos diciendo, creo, Coti, a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Los niños pequeños son los que tienen un desarrollo más rápido, necesitan todas sus energías para crecer y hacerlo de forma saludable. Yo siempre recuerdo que el pediatra de mis hijos me decía, mientras estén sanitos, su cuerpo no gasta fuerzas en tener que defenderse de los agentes externos, de tener que generar defensa, de tener que estar curándose, sino que esa energía el niño la usa para crecer, para desarrollarse bien. Entonces, cuanto menos se enfermen nuestros niños, mejor. Y si el aire es una de las causas que hacen que estos niños, nuestros niños, tengan mayores alergias, mayores enfermedades respiratorias, vamos a hacer que finalmente su desarrollo, su cuerpo gaste más energía defendiéndose que creciendo. Entonces, apostemos todos en que cada uno de nuestros niños pueda tener un desarrollo saludable y que con todas sus energías se dediquen a crecer sanitos y fuertes, porque esa va a ser la base para su salud en el futuro como adultos, ¿no? Así es, realmente es muy importante el poder preservar a todo costo a nuestra infancia, a nuestra juventud y a nosotros mismos, los adultos, para poder vivir. Antes de terminar, Vanessa, me gustaría mucho que nos des un mensaje final de la importancia del aire limpio en nuestro entorno. Sí, el aire limpio es fundamental, es invisible, ninguno de nosotros lo vemos, pero el otro día también escuchaba a una señora que es la mamá de la primera niña que falleció y cuya causa fue diagnosticada como mala calidad del aire, imagínense. Y la mamá de esta niña decía, podemos llegar a vivir, ¿no? Varios días, casi un mes, ¿no? 30 días, 40 días sin comida, 2 días sin agua, pero no podemos llegar a vivir ni siquiera 2 minutos sin aire, ¿no? Imagínense la importancia del aire y de la poca atención que le estamos poniendo al aire que respiramos. Entonces, es el principal medio de nuestra subsistencia, y entre todos debemos apostar porque sea de buena calidad para que nuestros niños se desarrollen saludablemente, ¿no? El estado de salud de hoy de nuestros niños
tiene un efecto directo sobre su estado de salud mañana. Es importantísimo. Muchísimas gracias, Vanessa, por haber estado con nosotros. Ahora reconocemos la importancia del aire limpio, pero antes, pues queríamos agradecerte por haber estado con nosotros. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes estos temas que son tan importantes para el desarrollo infantil y particularmente de los más pequeños. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, así hemos terminado otro programa más de Coopera Infancia, pero antes quisiera invitarlos a que nos sigan, por favor, en nuestras páginas de Coopera Infancia, las diferentes páginas en sus redes, y también los invitamos a que nos aunamos al manifiesto en favor de nuestra infancia. Y como ustedes saben, este programa se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de las plataformas y redes sociales de Coopera Infancia y de Salgalú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estaremos la próxima semana nuevamente con ustedes. Gracias y hasta pronto.